dentro de un proceso o de una visión que tenemos para lograr que se fusionen, que este conglomerado gane en eficiencia, gane en liquidez, gane en solvencia, definitivamente es una de las medidas, pero no solamente la única, ¿no? Ese mismo mes de septiembre del 2011 emitimos ese día como 4 o 5 resoluciones, entre esas la que usted hace referencia, la capital mínimo adecuado, pero también una de reservas técnicas que va en ese camino, también una de inversiones obligatorias que va en ese camino, una de gobierno corporativo que va en ese camino. Y no nos hemos quedado ahí, seguimos investigando tendencias de mercado, tenemos asesores de Colombia que nos llevan 20 años adelante en lo que es el mercado seguro, que nos están asesorando y estamos tomando medidas en el orden administrativo, las que podemos hacer vía regulación, que la ley nos permite. Pero aparte de eso, estamos incluyendo un nuevo proyecto de ley de seguros que estamos por presentar a la Asamblea Nacional. Lo primero que trajimos nosotros fueron nuestros consultores colombianos, que incluso uno había sido superintendente de seguros en Colombia, y vimos que así como para el sistema financiero hay las normas de Basilea, ¿no? Y que hay Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, en el sistema de seguros había el ratio que le llaman solvencia, ¿no? Y que en Colombia hace 20 años ya estaban en solvencia 2 y nosotros estábamos en solvencia 1 aquí en Ecuador. Entonces lo que dije yo, con las compañías de seguros, los operadores, o sin ellos, vamos a terminar solvencia 1 y vamos a encaminarnos a solvencia 2. Gracias a Dios, reuní en un hotel a todas las compañías de seguros y les dije de manera firme, frontal, o hacemos esto, no solamente porque la autoridad los dice, sino por propia supervivencia de ustedes. Porque a veces nos acostumbramos, y eso es una mala cultura de los ecuatorianos, a ganar algo en nuestro nichito. Pero no nos damos cuenta que esa ganancia, esa rentabilidad, no es sostenible y sustentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque vendrán los grandes, vendrán los eficientes, vendrán los que sí saben, y esa rentabilidad se va a convertir en números rojos. Entonces les dije, por propia supervivencia de ustedes, tenemos que ir a solvencia 2. Y todos estuvieron de acuerdo. A lo mejor lo que no estamos de acuerdo y hay algún tipo de reacción es en los plazos. Dice, señores, usted me está cambiando de una foto en blanco y negro a una película a colores y ya con última tecnología. Sí, señores, pero que las cosas hay que hacerlas bien, pero hay que hacerlas con urgencia. Entonces, estamos en eso. Sí hay colaboración de las compañías de seguros. Entonces, una de las fallas era esa. Eran fallas estructurales del mercado, que nos habíamos anclado a unos indicadores de 20 años atrás, cuando esta compañía de seguros es dinámica con el tema de la tecnología, con el tema de innovación, de nuevos productos, de nuevos servicios. Lo que hemos dicho, señores, primero, anclémonos, pero con los nuevos indicadores que deben de haber en el mercado. Ni siquiera vayamos a Londres, ni siquiera vayamos a Nueva York, como decía, pero sí con nuestros pares sudamericanos, latinoamericanos. El mercado colombiano es un mercado bastante avanzado, el mercado peruano lo está puesto. Y segundo, una vez que tenemos eso, vamos viendo el tema de innovación y de servicio. Sí, debo reconocerlo. Yo cuando asumí el 4 de enero de 2011 la superintendencia de bancos y seguros, de los 4 sistemas que le hablé, que nosotros somos los supervisores y reguladores, el que más dolor de cabeza me trajo, el que más problemas yo sabía que tenía, inclusive en conversaciones con el señor presidente, porque me puso un terno y me dijo, Pedro, donde más desorden hay es el sistema de seguros privados.